Bueno, a todos buenas tardes nuevamente. Qué bueno verlos de nuevo en esta clase que tenemos preparada hoy. Hoy nos corresponde trabajar el área de ciencias sociales y tendremos como siempre un tema nuevo que poder conocer o reforzar, mejor dicho, porque son temas que usted ya ha trabajado a lo largo de su estudio. Hoy nuestro tema tiene que ver con lo que llevamos en la conquista de Centroamérica y nos llevará también a hacer una actividad hoy como acumulación de punteo de zona. Ya sabe que al final de la clase tendremos un momentito para poder resolver cualquier duda que usted tenga y no tenga pena en preguntar si algo no queda claro o si algo no me puedo explicar yo. Le quiero compartir hoy la agenda que vamos a trabajar para que podamos tenerla por acá presente y basados en eso podamos hoy trabajar un poquito nuestra clase. Entonces, nuestro tema de hoy tiene que ver con la conquista de América. Hoy queremos platicar algunas cositas que por ahí usted quizá ya sabe, pero no, es necesario poder reforzarlas. Entonces, nuestro tema es conquista de Centroamérica. Vamos a ver únicamente un pequeño contenido porque es pequeñito y nos llevará a hacer una actividad de 10 puntos para nuestra acumulación de zona. Al final, pues tendremos un momentito para resolver dudas si usted las tiene y poder platicar acerca de la clase. Si hay algo que no pueda ayudarme a explicar, entonces no tenga pena, me puede interrumpir por acá y con gusto podemos resolverlo. Pues vamos a principiar y le quiero platicar acerca de dos personas que son importantes en cuanto a la conquista en referente a lo que es América y más que todo Centroamérica. Son estos dos conquistadores españoles. A la izquierda tenemos a Hernán Cortés y a la derecha está don Pedro de Alvarado, llamado el Conquistador. Lógicamente, las infografías que tiene usted ahí, porque no son fotografías, son dibujos asimilados a lo que se supone ellos eran. ¿Por qué son importantes ellos? Hernán Cortés fue el conquistador principal. Fíjese que él fue el que inició los viajes de conquista hacia estas partes de América y Pedro de Alvarado era alguien que venía con él. Realmente las ideas de conquista eran de Hernán Cortés y cuando el primer lugar que llegaron a conquistar fue lo que hoy se conoce como México. Hernán Cortés llegó a conquistar esas partes de lo que hoy es México y estando ahí, don Pedro de Alvarado, él ideó hacer viajes de conquista hacia otras tierras que aún no habían sido conquistadas, lo que hoy es El Salvador y Guatemala. Algo bien curioso es que don Pedro de Alvarado, viniendo con Cortés, él se separó de él y él decidió venir a conquistar tierras por cuenta propia. ¿Por qué cree usted? ¿Se recuerdan que la vez pasada, en la clase anterior, habíamos visto que había muchos intereses de parte de España o de los españoles por conquistar estas tierras? Y uno de los intereses eran económicos. Aquí había mucho oro, dicen, en las nuevas especies, la gente, conseguir esclavos y sobre todo construir ciudades. En la medida que ellos construían ciudades y conquistaban pueblos, ellos se hacían mucho más famosos en España y obtenían mucho más dinero de lo que conquistaban. Pedro de Alvarado lo que hizo fue ponerse de acuerdo con muchos aztecas, o sea, gente que vivía en México, lo que hoy es México, con los aztecas que ellos dominaron, los aztecas lo ayudaron a conquistar parte de lo que hoy es Salvador y Guatemala. Entonces, él se lanzó a conquistar lo que hoy se conoce como Guatemala y El Salvador. Se unió con muchos guerreros aztecas. Según la historia, dice que él traía cerca de 450 soldados españoles, se dividieron también y se unieron 400 guerreros aztecas y otros 100 más de otras tribus por ahí. Total, él cerca de 500 hombres aztecas más los 400 de él, como 1000 hombres, decidieron venir a conquistar las tierras de lo que hoy es Guatemala y El Salvador. Mientras Cortés estaba conquistando México, él decidió separarse y venir a conquistar otras tierras para beneficio de él. Una de las cosas, ahí tenemos una gráfica de cómo Hernán Cortés conquista México. La lucha con los aztecas fue muy dura. Se dice que los aztecas eran un pueblo muy guerrero e incluso fue una de las ciudades que más costó conquistar, porque los aztecas tenían ciudades hechas fortaleza. Eso quiere decir que sus ciudades estaban amuralladas, tenían muros que dividían o protegían su ciudad y los españoles les costó demasiado poder entrar. Incluso una parte de la historia dice que Hernán Cortés, por la forma en que ellos eran españoles, los aztecas los
veían como dioses, ¿no? Y por medio de un engaño logró entrar a la ciudad de Tenochtitlán, en México, y entrar a la fortaleza azteca. Y estando adentro, ocurrió todo esto, ¿no? Ya que ellos le permitieron la entrada a los españoles los atacaron, incendiaron la ciudad y dejaron presos o de esclavos a todos los aztecas. Eso ocurrió en México. Aquí no había sido conquistado, sin embargo, los indígenas guatemaltecos, los que vivían en esta área, se enteraron poco a poco de que México o esa parte del territorio ya había sido conquistada. Y ellos se prepararon por si en dado caso también llegaban a conquistar lo que hoy es Guatemala. Y realmente eso fue lo que pasó. Cuando vino Pedro de Alvarado, una de las batallas que más tuvo él de lucha en contra de los señoríos que aquí habían mayas fue una batalla con los quichés. En la batalla con el pueblo quiché hay una batalla muy famosa, se llamaba la batalla del Pinal. Eso es lo que hoy parte de Quetzaltenango. Los señoríos quichés o los pueblos quichés se le opusieron o le pusieron resistencia a Pedro de Alvarado y fue una de las batallas más sangrientas que existen en la conquista de Guatemala. Aquí en la historia, fíjese, le quiero comentar esto, bien curioso. Pedro de Alvarado relata que él se enfrentó a uno de los principales guerreros quichés. Nunca menciona el nombre. En algunos libros dice que es un tal Humán. Entonces, la historia lo cataloga o le dio el nombre de Tecún Humán como representar el guerrero que enfrentó a Pedro de Alvarado para evitar que conquistara estas tierras. Y por eso es que Tecún Umán es considerado héroe nacional por esa batalla, aunque realmente, históricamente, no hay pruebas de que realmente él haya enfrentado ni que haya existido. Entonces, hay muchas versiones. Mucha gente dice que nunca existió, otra gente dice que sí existió y es parte de una herencia de príncipes quichés. Y lo del Quetzal que volaba sobre él, pues prácticamente es una fantasía que se dio por crear un héroe nacional. Históricamente o verdaderamente eso no podría ocurrir, ¿verdad? Sin embargo, eh, sobre Tecún Umán o sobre esta persona que enfrentó a Pedro Alvarado se crearon muchas historias, muchas leyendas, muchos mitos y al final pues es considerado un héroe nacional. Haya existido o no, pues está según Pedro Alvarado, sí enfrentó, dice, a uno de los principales príncipes del pueblo quiché que lo puso en mucha batalla. Y entonces Guatemala le colocó el nombre de Tecún Umán y lo elevó a la categoría de héroe nacional. Por eso él es considerado uno de los héroes de Guatemala. Una de las cosas que también hicieron los españoles luego de vencer a los quichés y a Tecún Umán, nuestro héroe, según nuestra propia cosmovisión, se recuerda que platicamos en la primera unidad acerca de lo que significaba la cosmovisión de los pueblos. Yo le decía que la cosmovisión tiene que ver con las creencias, ya sea culturales o religiosas de un pueblo, y que los mayas tenían muchas creencias en su cosmovisión, por ejemplo, de adorar a la naturaleza, de tener muchos dioses, porque a cada parte de la naturaleza le ponían un dios y ellos adoraban o veneraban a la naturaleza. Entonces, esa cosmovisión también hizo ver que existía un príncipe quiché y que para el pueblo maya quiché es el héroe de Guatemala. Pero luego de vencer a los quichés, una de las cosas que también hizo Pedro de Alvarado es ir y fundar una ciudad. Venció a otros gobernantes quichés y fundó la ciudad de Izinche. La ciudad de Izinche también era una fortaleza, la construyeron sobre un cerro y ya estaba amurallada, llena de paredes que desde ahí podían ver si algún enemigo venía. La ciudad de Izinche fue una de las muestras que hizo Pedro de Alvarado para demostrar que había conquistado la ciudad de esa parte del pueblo quiché. Ellos quemaron a los pueblos quichés y sobre ese lugar que quemaron fundaron esa ciudad de Izinche. La ciudad de Izinche todavía en la actualidad existe. Está en el departamento de Chimaltenango, en Tecpan, y prácticamente es así como se ve, como ustedes tienen esta pantallita por ahí. Ya únicamente quedan los vestigios o los restos de la ciudad, que algún día fue una fortaleza de los quichés y fundada también por los españoles. Ellos allí establecieron la ciudad como una ciudad española, era parte del señorío Cachiquel también, y ellos la construyeron y la conquistaron.
quemaron a todos los príncipes de ese señorío y se apoderaron de toda la parte. Hay una persona acá, mire, que en la conquista de Guatemala tiene una gran importancia, un fraile. Cuando hablamos de un fraile, aquí se llama Fray Bartolomé de las Casas, pero la palabra fray viene de fraile. Un fraile era una persona que se dedicaba a enseñar la religión. La clase pasada se recuerda que hablamos que los españoles traían su propia religión, en este caso la religión católica, que era la única que existía en aquel tiempo, y cuando conquistaron las tierras americanas, vinieron a imponer o a poner por obligación una religión. Cambiaron la religión porque los mayas tenían diferentes dioses, eran politeístas. Entonces, ellos trajeron la religión cristiana y la colocaron en las partes que ellos conquistaron. Una de las personas que venían con ellos para propagar el evangelio eran los frailes. Y entre los frailes, pues apareció esta persona, Fray Bartolomé de las Casas. ¿Por qué es importante Fray Bartolomé de las Casas en la historia de la conquista de Guatemala? Porque Fray Bartolomé de las Casas se dedicó a defender a todos los pueblos indígenas. Él, aunque era español, se dio cuenta que los españoles hacían muchas cosas malas en contra de los indígenas. Los maltrataban, los violaban, les robaban, los volvían esclavos, y él se opuso a muchas cosas que ellos hacían. Y él creó unas leyes, él propuso unas leyes que defendieran a los indígenas. Y en 1542, él había hecho unas leyes para defender al pueblo indígena. Por eso en la historia de América o de Guatemala, centroamericana, Fray Bartolomé de las Casas es muy importante. Es una de las personas que se dedicó a defender los derechos de los pueblos indígenas. Aunque usted quizás no vea muchas esas monedas, antes eran muy importantes, hoy en nuestro tiempo ya casi no se ven. Las monedas de 1 centavo tienen en su parte de la cara, que le llamamos, o el adverso de la moneda, en una de sus partes tienen la figura de Fray Bartolomé de las Casas. Incluso ahí dice Fray Bartolomé de las Casas, defensor del pueblo indígena. Por esa razón es tan importante que en la moneda de 1 centavo aparece la imagen de él como un ser importante en la conquista americana, sobre todo en la defensa de los pueblos indígenas. Fue muy importante. ¿Qué más tenemos que hacer hoy? Entonces, con lo que hemos visto hoy, mire, su trabajo que hoy tenemos para actividad no es muy largo ni es muy dificultoso. Vamos a realizar una investigación acerca de la obra de Fray Bartolomé de las Casas, de la persona que estamos hablando, y su trabajo en la defensa de los pueblos indígenas durante la conquista española. Es investigar quién era, qué fue lo que hizo. Él promulgó una ley llamada Leyes Nuevas, 1542. ¿Qué tenía de importante esas leyes? ¿Cuál fue su trabajo? Y su trabajo, pues, únicamente es realizarlo en documento Word y enviarlo por plataforma. Aquí le coloqué una fecha, pero esa fecha la vamos a modificar a usted porque hoy nos anunciaron que vamos a cambiar unas fechas de trabajo, entonces su trabajo es para el 5 de julio. Nos quedan 2 semanas. Y como su trabajo es en Word, pues no es tan dificultoso. Si usted logra investigar en Internet la vida de Fray Bartolomé de las Casas, como la educación de los pueblos indígenas, la defensa de los pueblos indígenas, el cristianismo de los pueblos indígenas, siempre le va a aparecer él como una figura importante. Solo es de copiar y pegar su información en su documento, léalo porque nos va a servir bastante, lea lo que está jalando de Internet e ilustre su trabajito. Le quiero recomendar que sus trabajos en Word, por favor, siempre en ese programa de Word, en esa aplicación, usted puede marginarlo, margine sus trabajos, hágalos bonitos, trabaje con letra Arial 12, que es lo más común que se puede tener, lo más recomendable para hacer un trabajo formal. Arial 12, margínelo. Ahí dice borde de página, usted le puede colocar el borde en que gusta. Y también cada vez que haga un trabajo en computadora, haga lo que yo hago aquí. Mira, aquí quizás usted no lo ve, pero esta parte que aparece todo aquí en su actividad, aparece justificado. La justificación en un texto significa que todo vaya, mire, terminado en la misma línea. Todo va rectecito, no va una línea por acá, otra por acá. Usted selecciona todo lo que investiga y en la barra de tareas de Word, justo en esta parte de por acá, le va a aparecer una línea de centrado,
colocación a la izquierda, derecha y justificación. Le da justificación y la computadora misma se lo justifica todo. Quiere decir que su trabajo va a ir todo terminado en la misma línea para que sea mucho más bonito. El trabajar en computadora es mucho más fácil, solo que hay que también hacerlo de forma creativa y forma mucho más formal, ¿no? Entonces, eso sería lo que tenemos para hoy. Más que todo es trabajar la investigación de Fray Bartolomé de las Casas. Si alguno de ustedes tiene problemas en trabajar con computadora, no tiene computadora o algún motivo extra por ahí que quizás no valga la pena mencionarlo, mire, avíseme con gusto, yo veré cómo le hacemos, quizás me lo pueda trabajar a mano, es más complicado y me manda por correo su trabajito, aunque siempre es recomendable trabajarlo por medio digital y enviarlo por plataforma, ¿oye? Porque la plataforma nos da la certeza de que su trabajo llegó y va a ser revisado. Porque aunque usted no lo mande por correo, el correo igual no se pierde, pero a veces llegan muchos correos y puede que algunos se extravíen. No, ahorita no nos ha pasado, pero siempre están esos riesgos. Es mejor que usted su trabajito, cuando lo haga, lo adjunte por plataforma y lo envíe por plataforma y ahí va a aparecer toda la vida que usted, la hora, el día que usted lo envió y nosotros podemos revisarlo, nomás usted lo envía. ¿O? Entonces, no sé si hay alguna duda en cuanto a lo que vimos hoy y la tarea que tenemos que hacer. Les repito, es para el 5 de julio, oye, no es para el 30 de junio, es para el 5 de julio. Hablamos de 15 días que tenemos para hacer la tareita. Nomás termine la clase, en su plataforma ya va a aparecer, ya aparece la tarea, hoy es solo que aparece con 30 de junio. Vamos a modificar esa fecha y también el video para que ustedes puedan tener ese acceso a verificar si algo no quedó claro. ¿Estamos bien con lo que estamos trabajando, con lo que vimos hoy, lo que queremos para nuestra clase? Las tareas realmente sencillas y el tema es muy fácil, ustedes es algo que ya conocemos todo, sin embargo es necesario repasarlo. Mañana lo que vamos a ver, mañana también tenemos clase a 2 de la tarde, nos corresponde ver las primeras ciudades que se formaron en América por los españoles. Entonces, habrá un listado ahí de ciudades que queremos ver y las fechas en que se construyeron o se fundaron. Y sobre eso también llevamos una tarea que tenemos que hacer también para el 5 de julio. Entonces, para que usted esté atento ahí y poco a poco vamos entrando al tema un poco más complicado y las tareas lógicamente serán un poco más extensas. Sin embargo, lo que tratamos es que usted lleve tareas que sean no sencillas, pero lo más básico posible, que no le cuesten tanto, pero que pueda trabajar en casa y que no tengamos excusa para no hacerlo. ¿Alguna duda con lo que vimos hoy? ¿Algunos de ustedes, de los que estamos aquí presentes, o todo está bien? Sí, todo calidad, no hay ningún problema, no hay dudas. Sí, gracias Samuel. Bueno, entonces si no hay dudas, únicamente invitarlos para mañana. Tenemos nuestra clase a las 2 de la tarde. Por favor, ahí le vamos a hacer el recordatorio mañana tempranito o al mediodía para que podamos ingresar. Cualquier duda, también recordarles, tienen mi correo. Ya saben que mi correo es el más fácil, oscarpamala@gmail.com, para que me envíen cualquier consulta que deseen fuera de clases en Zoom, ¿no? Si tiene problemas en hacer tareas por medio digital, ya sabe que también por ahí las puede enviar. Solo me avisa con tiempo, por favor, para poder estar al tanto de revisárselas. No tenga pena. La cosa es que todos tengamos la posibilidad de hacer nuestras tareas e ir acumulando puntos. Recomendación, las primeras tareas vaya haciéndolas, nomás las tengamos, porque así nos evitamos acumular tareas. El primer bimestre fue el problema, el segundo, perdón, fue que todo lo dejamos de última hora y después nos llenamos de tarea y es difícil hacer todo, porque no es solo esta clase, son muchas clases y tarea que le vayan dejando, vayan haciendo así. Mire, son sencillas algunas, entonces aprovechemos esa oportunidad y no tendremos problemas al final de la unidad. Si no hay nada más que hacerles notar o de aclarar en cuanto a dudas de la clase, pues para mí ha sido un gusto verlos otra vez hoy. Agradecerles su paciencia. Hoy tuvimos problemas un poco con la conexión de internet, pero logramos ingresar todos y aquí estamos. Y invitarlos también para mañana que nos conectemos a las 2 de la tarde para nuestra clase y seguir con los temas que tenemos para esta unidad. Que tengan todos una feliz tarde, se les aprecia mucho, se les extraña, se les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, que tengan una feliz noche también y los veo mañana, primero Dios. Adiós a todos. Adiós, profe. Feliz día. Adiós, feliz tarde a todos, feliz noche, que Adiós, profe, feliz día. Adiós, gracias Samuel, gracias Brian, Catherine también todos, feliz tarde. Adiós, profe. Adiós.